Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Fabián Mena Mosquera, estudiante de gestión deportiva de la Universidad UNAD, Universidad Abierta y a Distancia. Estaremos por aquí desarrollando eh, el pensamiento de Francisco Javier Capistegui. Pues estuve leyendo y mirando ciertas cosas y en resumen y en conclusiones hemos podido llegar a lo siguiente. Para nadie es un secreto el impacto, primero que todo la evolución que ha tenido el deporte. Ustedes saben que desde un principio habían ciertas personas que tenían ese derecho a poderlo ejercer, a poderlo ejecutar, el deporte como tal. Ya hoy en día tenemos deportes en los cuales la mayoría de las personas podemos hacer a ellos, ya sea el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Deportes en los cuales nosotros, como personas no normales, comunes, tenemos acceso a ellos. Entonces, la evolución que ha tenido el deporte con referente a la sociedad, el impacto que este ha generado. En este artículo podemos mostrar a través de diversos ejemplos la importancia del deporte, o sea, la importancia que da hacer deporte. También vemos que el deporte significa el poder representar de una u otra manera a un determinado grupo. Eh, Puede ser que en tu empresa eh, saquen un equipo y tú estás representando por ende a tu empresa, puedes representar a tu ciudad, a tu país. Entonces lo que genera el deporte como tal, más allá de una competencia sana y amable. Entonces ahí podemos ver y podemos dimensionar todo lo que se ha podido hacer por medio del deporte y las evoluciones que nos ha ofrecido. Como segundo ítem tenemos el deporte moderno. Es un hito este proceso de apropiación del deporte como instrumento identitario. Fueron los Juegos Olímpicos cuando el barón Coubertin buscó recuperar la esencia de los viejos juegos griegos, no tratar de rescatar una referencia histórica, sino las prácticas deportivas regladas, la distinción social que promocionaba como síntomas de estatus y modernidad fueron el aspecto que paulatinamente quedaron superados, y debido al primer lugar de la extensión de estas prácticas a fines del siglo XIX, la democratización del entrenamiento público, al amparo creciente del tiempo del ocio, las organizaciones socioeconómicas que permitían especialmente el mundo urbano y occidental. Promovían cosas como el fair play, o el deportivismo, la asistencia a los espectáculos. O sea, en pocas palabras podemos ver que el deporte moderno a principios del siglo XIX fue como esa inclusión que se le fueron dando a las personas, como que se le fueron dando a los entrenamientos, a verlo de una manera más, podría ser más ética, más profesional, más estructurada, y se fueron reglamentando otras ideas que hacían que el deporte fuera más sociable, como el fair play, el deportivismo. Para nadie es un secreto que todos sabemos que es el fair play. Dice que los Juegos Olímpicos frente a ellos surgieron como cierta forma de defensa frente al mundo radical transformación, y aunque el deporte era síntoma de modernidad, se empleó frente a las amenazantes percepciones de la modernidad. Entonces ahí podemos ver ese aspecto que es bastante llamativo de cómo se fue evolucionando el deporte, desde no solamente el deporte como tal, sino lo que favorecía que cuando tú hicieras deporte y este tipo de deporte pudiera tener un impacto social mayor, porque el fair play, el deportivismo es un impacto bastante social. El promover un espacio en el cual a la hora de hacer deporte se, se te pueda tener en cuenta de que hiciste algo bueno, en el sentido de que no solamente representa ciertos aspectos, tu población, tu país, sino que también se te evalúa a la hora de hacer deporte el que juegues limpio, el que tengas una buena decisión
y que se respete pues el compañerismo. Entonces eso es un ítem positivo que tuvo el deporte moderno. Como segundo, en conclusión, el deporte moderno, el deporte y la identidad va muy relacionado de quiénes somos, porque si colocamos a ver, el deporte influye mucho, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de la población, en la vida de las personas, de un grupo. Si podemos ver, influye de tal manera de que, como lo decía anteriormente, al tú verte representado, al tú verte capaz de representar a un país, a una ciudad, a un determinado grupo en específico, eso te conlleva a un límite de responsabilidad, y que no solamente eso, sino que te hace diferente y hace que tu identidad se forme, tus características que te pueden llevar a una identificación se formen y pueda nacer. Inclusive hace que nazcan ciertos sentimientos, que nazcan ciertas tradiciones, emociones. Por eso es que se habla también de, en cuanto al barrismo, eh, entre otras cosas. Pero son identidades que el deporte ha hecho que esas funcionen de esa manera. Porque si lo colocamos a ver de una manera más profunda, el deporte no solamente es deporte, porque el deporte define identidades, el deporte nos ayuda a definirnos también como personas, porque si podemos ver, refleja ciertas cosas de nosotros, inclusive ciertas características físicas, como lo podemos ver en el fútbol. Se hacen dimensiones de los países afro con más cantidad de personas afro que otros, y se hace la diferencia que esos países que tienen cierta cantidad de jugadores afro van a tener un porcentaje de fuerza y de velocidad, o sea, de características físicas. ¿Qué hace eso? La identidad a la hora del deporte. Al saber que determinado grupo se caracteriza por tener ciertas habilidades, ciertas cosas que lo hacen único en cuanto a su hora de practicar el deporte, y eso es una identidad. Entonces, es un tema bastante profundo que quisiera seguir analizando, pero este ha sido mi aporte con respecto al deporte e identidad, el pensamiento de el filósofo Capestegui. Hasta luego.